La mayoría de los padres pasan años enseñando a sus hijos a caminar, a hablar, a leer, a respetar a los demás, a estudiar, a comportarse bien en la mesa. Años enteros de dedicación, de paciencia, de conversaciones difíciles, de correcciones y de ejemplos. Y sin embargo, casi ningún padre en América Latina enseña a su hijo algo que Ray Dalio, después de décadas analizando los patrones de riqueza y pobreza de generaciones enteras, identifica como la diferencia más determinante entre una vida financiera estable y una vida financiera marcada por el sufrimiento permanente con el dinero. No es inteligencia, no es suerte, no es el apellido. Es una comprensión específica del dinero que, si no se aprende antes de los 15 años, se vuelve exponencialmente más difícil de incorporar en la adultez. Y los datos lo confirman con una claridad que incomoda. El Banco Mundial publicó en 2023 un análisis sobre movilidad intergeneracional en América Latina que dice algo que deberíamos estar leyendo en todos los colegios del continente. Dice que el 68% de las personas que nacen en el 40% más pobre de la población mueren en ese mismo 40%. No suben, no avanzan, no logran lo que sus padres esperaban cuando trabajaban 12 horas al día para darles estudio y oportunidades. Y la razón principal identificada en ese análisis no es falta de esfuerzo, no es discriminación estructural, no es falta de oportunidades en abstracto, es falta de educación financiera práctica desde temprana edad. La transmisión de comportamientos con el dinero que generan riqueza o que generan pobreza ocurre antes de los 15 años. Después de esa edad, los patrones ya están instalados, y desinstalarlos requiere un esfuerzo enorme que la mayoría no está dispuesta a hacer, porque ni siquiera sabe que necesita hacerlo. Hoy vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a hablar de qué es lo que Ray Dalio, después de analizar generaciones de familias ricas y familias pobres en todo el mundo, identifica como las enseñanzas fundamentales que separan a los hijos que van a manejar bien el dinero toda su vida de los hijos que van a sufrir con el dinero toda su vida. No son teorías abstractas, no son conceptos de libro de texto universitario, son cosas concretas, simples, que cualquier padre puede enseñar en conversaciones cotidianas, sin necesidad de ser economista ni de tener mucho dinero. De hecho, algunas de estas enseñanzas son más fáciles de transmitir precisamente cuando la familia no tiene abundancia, porque la escasez, cuando se procesa bien, es uno de los mejores maestros que existen. Quiero que imagines dos niños. Los llamamos Sebastián y Mateo. Los dos tienen 12 años. Los dos viven en familias de clase trabajadora en ciudades latinoamericanas. Los dos tienen padres que trabajan duro, que se preocupan por ellos, que quieren lo mejor para sus hijos. Los dos van a escuelas similares, tienen notas similares, tienen amigos similares. La diferencia entre ellos no está en lo que tienen, está en lo que están aprendiendo sobre el dinero en sus casas respectivas. Y esa diferencia, que hoy parece invisible, que hoy parece irrelevante, que hoy parece un detalle menor comparado con las notas, con el deporte, con los amigos, va a determinar de manera casi absoluta cómo va a ser la vida financiera de Sebastián y de Mateo cuando tengan 30, 40, 50 años. Los datos históricos, los patrones documentados por instituciones como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, lo confirman con una consistencia que no deja espacio para el optimismo ingenuo ni para la parálisis fatalista. Lo que se aprende sobre el dinero antes de los 15 años define lo que se vive con el dinero después de los 30. Así de simple. Así de determinante. Antes de continuar, quiero que pienses en el niño o adolescente de tu familia. Tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto. Ahora imagínalo dentro de 20 años, adulto, cansado, endeudado,
repitiendo frases como «el dinero no alcanza», «todo está caro», «cuando gane más voy a organizarme». Y ahora viene la parte dura. Quizá esa persona no va a sufrir con el dinero porque sea irresponsable. Puede sufrir porque nadie le enseñó a pensar diferente antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué un niño no aprende sobre dinero solo cuando alguien se sienta a explicarle? Aprende cuando ve a los adultos pelear por cuentas. Aprende cuando ve que el dinero llega y desaparece. Aprende cuando escucha que ahorrar es imposible. Aprende cuando la familia celebra consumir, pero nunca habla de construir. Y si tú no le das un marco, el mundo se lo va a dar. El banco, la tarjeta de crédito, las cuotas, el consumo, la comparación, la ansiedad. Por eso dejé en el comentario fijado el primer paso para entender cómo empezar a transmitir una mentalidad financiera diferente antes de que esos patrones se instalen para toda la vida. Pero antes de que sigamos, déjame pedirte que dejes el like en este video, porque eso me ayuda muchísimo a que más padres, más familias, lleguen a este tipo de contenido. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Siempre me da curiosidad saber de dónde viene la gente que sigue el canal. Sebastián está aprendiendo que el dinero es algo que se gasta cuando llega. Su familia celebra el día de quincena con una cena especial, con compras que se habían pospuesto, con pequeños gustos que se merecen después de tanto esfuerzo. El mensaje que Sebastián recibe, sin que nadie se lo diga explícitamente, es que el dinero existe para ser consumido, que el objetivo del trabajo es conseguir dinero para disfrutarlo, y que el ahorro es algo que hacen los ricos porque les sobra, no algo que hace la gente común, porque no tiene margen. Sebastián aprende, sin que nadie le explique esto conscientemente, que el dinero es escaso, que siempre va a faltar, y que la relación correcta con el dinero es aprovechar cuando está y sobrevivir cuando no está. Este patrón, según estudios del IPEA y de la FEBRABAN sobre comportamiento financiero de adultos brasileños y latinoamericanos, es exactamente el patrón que reproduce pobreza de generación en generación, con una precisión casi matemática. Mateo está aprendiendo algo completamente diferente. No porque su familia sea rica, no porque tenga más, sino porque su padre, hace 2 años, tomó la decisión de tener conversaciones concretas sobre el dinero con su hijo. Mateo sabe que cuando entra dinero a la casa, una parte siempre se separa antes de gastarse cualquier otra cosa, no como castigo, no como privación, sino como regla tan natural como lavarse los dientes antes de dormir. Mateo sabe que hay dinero que trabaja y dinero que se usa, y que la diferencia entre las familias que avanzan y las familias que se quedan en el mismo lugar está en la proporción entre esos dos tipos de dinero. Mateo no sabe todavía qué son los mercados financieros, ni la inflación, ni los tipos de interés, pero ha internalizado algo que, según Ray Dalio, es más valioso que todo eso junto: la comprensión visceral, casi instintiva, de que el dinero puede multiplicarse o puede desaparecer, y que esa diferencia depende de decisiones que se toman todos los días, no de factores externos imposibles de controlar. Dentro de 20 años, Sebastián y Mateo van a tener vidas completamente diferentes. No porque uno sea más inteligente que el otro, no porque uno tenga más talento, no porque uno haya tenido más suerte, sino porque uno aprendió antes de los 15 años algo que el otro no aprendió. Y esa diferencia se va a ir compounding, se va a ir multiplicando, año tras año, decisión tras decisión, hasta que la distancia entre los dos sea tan grande que desde afuera parezca que siempre fueron diferentes, que siempre pertenecieron a mundos distintos. Pero no, empezaron en el mismo lugar. La diferencia la creó lo que aprendieron sobre el dinero cuando todavía eran niños. Esta es exactamente la realidad que Ray Dalio documenta cuando habla de los patrones intergeneracionales de riqueza. No es que los ricos tengan secretos que los pobres no conocen. Es que los ricos
transmiten a sus hijos, desde muy pequeños, una relación con el dinero que genera más dinero, mientras que las familias de menos recursos transmiten, sin quererlo, una relación con el dinero que mantiene la escasez. Y lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy es esto. Esa transmisión puede cambiar. Cualquier padre, en cualquier nivel de ingresos, puede decidir transmitir algo diferente. Y el momento óptimo para hacerlo, según todos los datos de psicología financiera y desarrollo infantil, es antes de los 15 años. Después de esa edad no es imposible, pero es exponencialmente más difícil porque los patrones ya están automatizados. Ya son respuestas instintivas frente al dinero. Ya forman parte de la identidad de la persona. Vamos a hablar entonces de qué enseñanzas específicas son esas, las que marcan la diferencia, las que Dalio identifica como fundamentales, las que los datos de movilidad social confirman que separan a quienes logran avanzar de quienes se quedan atrapados en el mismo ciclo. Y vamos a hablar también de cómo enseñarlas de forma práctica, en conversaciones concretas, con ejemplos que un niño de 8, de 10, de 12 años puede entender de verdad. No en teoría, en la vida real, en la cocina, en el mercado, en el banco, en las decisiones cotidianas que ocurren en todas las familias todos los días. La primera enseñanza, la más fundamental, la que Ray Dalio menciona consistentemente como el punto de partida de toda educación financiera efectiva, es la diferencia entre activo y pasivo. Sé que suena técnico, sé que suena a libro de contabilidad, pero te voy a explicar de una forma tan simple que vas a querer explicársela a tu hijo esta noche antes de que se duerma, y él la va a entender perfectamente. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. Sin tecnicismos, sin fórmulas, sin academicismos. Si algo pone dinero en tu bolsillo, es un activo. Si algo saca dinero de tu bolsillo, es un pasivo. Piensa en la casa donde vives. Si vives en ella y pagas hipoteca o alquiler, saca dinero de tu bolsillo todos los meses. Pasivo. Si tienes una habitación que alquilas y te pagan por ella, esa habitación pone dinero en tu bolsillo. Activo. El mismo objeto, según cómo se usa, puede ser un activo o un pasivo. Este concepto, que parece una simpleza, que parece algo obvio, es algo que según estudios de la FGV sobre comportamiento financiero de adultos latinoamericanos, el 73% de las personas nunca internalizó de forma práctica. Saben la palabra. No saben vivir según el concepto. Y la razón es que nadie se los enseñó cuando eran niños, cuando el cerebro todavía está en su fase más receptiva para incorporar nuevos marcos de referencia sobre cómo funciona el mundo. Sebastián nunca escuchó esto en su casa. Cuando a los 17 años compró su primera moto a plazos, nadie le dijo que estaba comprando un pasivo disfrazado de libertad. La moto sacaba dinero de su bolsillo todos los meses en cuotas, en gasolina, en mantenimiento, en seguro. Y la moto no generaba ningún ingreso. Puro pasivo. Sebastián no lo sabía porque nunca lo había aprendido. Para él, la moto era una inversión en su calidad de vida, en su movilidad, en su bienestar. No estaba equivocado en eso, pero tampoco estaba viendo la imagen completa. Estaba acumulando pasivos sin construir activos, y esa proporción, según los patrones documentados por el Banco Central de Brasil y por el Banco Mundial, es exactamente la fórmula de la trampa financiera en la que vive el 60% de la población adulta latinoamericana. Mateo, a los 17 años, también quería una moto, y su padre no le dijo que no podía tenerla. Lo que hizo fue sentarse con él y hacerle una pregunta simple. ¿Eso pone plata en tu bolsillo o saca plata de tu bolsillo? Mateo sabía la respuesta. La había aprendido años antes.
La moto sacaba plata del bolsillo. Pasivo. Y entonces su padre le preguntó algo más. Antes de comprar un pasivo, ¿tienes suficientes activos para pagarlo sin que te duela? Mateo pensó. No, no tenía activos. Tenía $200 ahorrados y un trabajo de medio tiempo los fines de semana. La moto costaría 3 veces eso, solo en cuotas, durante el primer año. La decisión no fue impuesta por el padre. Mateo la tomó solo, con el marco que tenía. Esperó. Construyó primero. Y cuando finalmente compró la moto, 2 años después, tenía un pequeño negocio de reventa de ropa en línea que generaba ingresos todos los meses. La moto seguía siendo un pasivo, pero había activos para cubrirla. Eso es lo que cambia cuando un niño aprende esta distinción antes de los 15 años. La segunda enseñanza fundamental que Ray Dalio identifica en sus análisis sobre familias y patrimonio generacional es lo que él llama la comprensión del tiempo como recurso económico. No el tiempo en sentido filosófico, el tiempo en sentido matemático y financiero. La mayoría de los adultos comprende vagamente que ahorrar desde joven es mejor que ahorrar de viejo, pero muy pocos comprenden la magnitud real de esa diferencia. Y muy pocos padres se sientan con sus hijos a explicarla de forma concreta, con números, con ejemplos que hagan tangible lo que de otra forma es solo una frase abstracta que los jóvenes escuchan y olvidan inmediatamente. Te voy a dar el ejemplo que más impacta cuando se explica a niños y adolescentes. Imagina que Laura empieza a guardar $50 al mes a los 15 años. Solo $50, lo que muchos jóvenes gastan en salidas o en ropa en un fin de semana. Laura guarda esos $50 en un instrumento que genera un 8% anual de rendimiento, que es el promedio histórico documentado por la Reserva Federal de los Estados Unidos para carteras diversificadas en el largo plazo. Laura hace eso durante 45 años, hasta los 60 años. ¿Cuánto tiene? Tiene $212,000. Ahora imagina que su amiga Carmen espera hasta los 30 años para empezar. Carmen guarda $150 al mes, 3 veces más que Laura, porque ya gana más. Carmen también invierte al 8% anual. Carmen también llega a los 60 años. ¿Cuánto tiene Carmen? Tiene $180,000. Carmen guardó 3 veces más dinero que Laura durante 30 años, y aún así tiene menos. No porque Laura sea más inteligente ni más disciplinada, sino porque Laura empezó 15 años antes, y esos 15 años de ventaja, según los datos del Fondo Monetario Internacional sobre rendimientos de largo plazo, equivalen a más de lo que Carmen pudo compensar guardando el triple. Hay algo cruel en muchas familias. Los padres sacrifican la vida entera por sus hijos, pero sin darse cuenta les enseñan exactamente los mismos hábitos financieros que los mantuvieron atrapados. No por maldad, no por falta de amor, sino porque nadie puede enseñar lo que nunca aprendió. Y así el ciclo se repite. Una generación trabaja, la siguiente se endeuda, la siguiente sobrevive, y todos creen que la vida es así. Si quieres empezar a cortar ese patrón, dejé el camino en el comentario fijado. Este ejemplo, cuando se explica a un niño de 12 años con números concretos, con papel y lápiz, con una calculadora si es necesario, genera algo que ninguna clase de economía en la escuela secundaria puede generar: una comprensión visceral, emocional, real, del valor del tiempo en las finanzas. Y esa comprensión, según estudios de la OCDE sobre educación financiera temprana en 28 países, es el factor que más consistentemente separa a los adultos que construyen patrimonio de los adultos que no lo construyen, independientemente de sus ingresos, independientemente de su nivel educativo, independientemente de su situación familiar.
¿Ya aparece en tu mente alguien que debería ver este video? Te voy a pedir entonces que compartas esto ahora, porque hay padres en tu círculo que están en este momento transmitiendo sin querer los patrones equivocados, no porque sean malos padres, sino porque nadie les enseñó cuáles son los correctos. Compartir este video puede cambiar la dirección financiera de una familia entera. Sebastián llegó a los 30 años sin haber pensado nunca en el tiempo como un recurso económico. Para él, el ahorro era algo para cuando pudiera, cuando sobrara, cuando las deudas disminuyeran. Pero las deudas nunca disminuían porque el patrón de comportamiento que había aprendido de niño seguía activo. Gastaba cuando llegaba dinero, se endeudaba cuando necesitaba algo grande, pagaba cuotas que consumían el margen que podría haberse convertido en ahorro. Y así, el ciclo se repetía. No por falta de inteligencia, ni de voluntad, por falta de un marco que le hubiera permitido ver la trampa antes de caer en ella. Mateo llegó a los 30 años con 10 años de pequeños aportes acumulados. No mucho dinero, pero 10 años de hábito instalado. 10 años de comprender que cada mes hay una parte que va a trabajar para el futuro. 10 años de ver, aunque sea pequeños números, crecer con el tiempo. Ese hábito, esa comprensión, esa relación con el dinero que se construyó antes de los 15 años, es, según los análisis de Ray Dalio, la diferencia más importante entre las familias que construyen patrimonio generacionalmente y las familias que no lo construyen. No es el ingreso inicial, no es la educación formal. Es el marco mental con el que se relacionan con el dinero, y ese marco se forma antes de los 15 años, o se forma con mucho mayor dificultad después. Comenta aquí abajo algo que me parece importante saber. ¿Tus padres te enseñaron algo sobre el manejo del dinero cuando eras niño? ¿O llegaste a la adultez sin esa base? Escríbelo en los comentarios porque quiero entender qué tan común es esto en nuestra región, y porque esas experiencias le van a servir a otros que están leyendo los comentarios y que se van a reconocer en lo que cuentes. La tercera enseñanza que Ray Dalio identifica como fundamental antes de los 15 años tiene que ver con algo que la mayoría de los adultos confunde de manera consistente. Y esa confusión, según estudios del Banco Central de Brasil sobre endeudamiento familiar, es la causa directa de más del 50% de las crisis financieras personales que no tienen origen en una emergencia real, sino en una distorsión de percepción. La enseñanza es la diferencia entre precio y costo. No son la misma cosa. Nunca lo han sido. Pero el sistema de consumo en el que vivimos hace todo lo posible para que nunca hagamos esa distinción. El precio es lo que ves en la etiqueta. El costo es lo que realmente pagas considerando todo el tiempo de vida que esa cosa va a consumir. Cuando Sebastián compró una televisión grande a 12 cuotas sin intereses, el precio era $700. Pero el costo real, si lo medía en horas de trabajo, era mucho más alto. Sebastián ganaba en ese momento el equivalente a $10 por hora. $700 representaban 70 horas de su vida, de su tiempo, de su energía. ¿Hubiera comprado esa televisión si alguien le hubiera dicho, ¿esta televisión te cuesta 70 horas de tu vida? Tal vez sí, pero la decisión habría sido diferente. Habría sido consciente. Habría sido una elección real, en lugar de un impulso disfrazado de oferta. Mateo aprendió esta diferencia a los 11 años. Su padre le mostró una calculadora y le dijo, antes de comprar cualquier cosa, divide el precio por lo que ganas por hora. Eso te dice cuántas horas de tu vida cuesta esa cosa. Si vale esas horas, cómprala. Si no vale, no la compres. Es una herramienta mental simple que, según estudios de psicología económica citados por el Fondo Monetario Internacional, reduce el consumo impulsivo en más del 40% en personas que la aplican consistentemente. No porque se vuelvan tacañas,
sino porque se vuelven conscientes. Y la conciencia en el consumo, según todos los datos sobre construcción de patrimonio a largo plazo, es uno de los factores más determinantes en la diferencia entre quienes construyen riqueza y quienes no. Imagina que le preguntas a un niño de 12 años, ¿cuántas horas tendría que trabajar para comprarte esos zapatos que quieres? Si el niño sabe lo que gana por hora, y si tiene internalizado el concepto de precio versus costo, esa pregunta genera un nivel de reflexión sobre el consumo que ninguna conferencia de adultos sobre ahorro va a lograr jamás. No porque el niño vaya a decidir siempre no comprar, sino porque va a decidir conscientemente. Va a desarrollar el músculo de la evaluación financiera, que la mayoría de los adultos en América Latina nunca desarrolló, porque nadie se los enseñó cuando todavía era el momento ideal. Mateo, con el mismo dinero extra a los 22 años, se hizo una pregunta diferente. No, ¿en qué me lo gasto? Sino, ¿qué puede hacer este dinero? Y esa pregunta, que su padre le había enseñado a hacerse desde los 10 años, cambió la decisión. No completamente. Mateo tampoco era un monje financiero. Destinó la mitad a algo que quería disfrutar ahora, y la otra mitad a un instrumento de largo plazo. 50% de disfrute presente, 50% de construcción futura. No porque hubiera una regla que lo dijera, sino porque había un marco mental que le permitía ver las dos opciones al mismo tiempo, en lugar de ver solo la gratificación inmediata. Ese marco mental, esa capacidad de ver el dinero como instrumento y de evaluar simultáneamente el valor presente y el valor futuro de cualquier decisión financiera, es, según todos los análisis de movilidad social de la OCDE en América Latina, uno de los factores más correlacionados con la construcción de patrimonio a lo largo del tiempo. ¿Y se aprende o no se aprende, según los datos de Psicología del Desarrollo, mayoritariamente antes de los 15 años? No porque después sea imposible, sino porque antes de los 15 el cerebro está en una fase de mayor plasticidad, de mayor receptividad para incorporar marcos de referencia nuevos, que luego se vuelven automáticos, instintivos, parte del sistema operativo con el que la persona toma decisiones el resto de su vida. Si estás viendo esto como padre, como madre, como tío, como abuelo, quiero que pienses en este momento en el niño o la niña de tu vida que tiene menos de 15 años. Piensa en él o en ella. Piensa en qué está aprendiendo sobre el dinero en su casa, en su familia, en las conversaciones que escucha. No lo que alguien le está enseñando explícitamente, sino lo que está absorbiendo implícitamente, lo que está observando, lo que está internalizando como la forma normal en que los adultos se relacionan con el dinero. Porque eso es lo que va a llevarse, eso es lo que va a reproducir, eso es lo que va a definir, con una consistencia que debería preocuparnos a todos, cuál va a ser su relación con el dinero cuando tenga 30, 40, 50 años. Si el canal te está aportando este tipo de contenido y quieres seguir recibiendo análisis así, suscríbete ahora y activa la campanita porque tenemos mucho más material de este nivel preparado para las próximas semanas. La quinta enseñanza que Ray Dalio identifica como fundamental, y esta es quizás la más contracultural de todas, porque va directamente en contra del mensaje que el sistema de consumo nos transmite a todos desde que tenemos uso de razón, es la comprensión de que endeudarse no siempre es malo, pero endeudarse sin un activo que respalde la deuda es matemáticamente una trampa. Esta enseñanza, que los bancos y las empresas de crédito gastan millones en oscurecer y complicar, es en su esencia algo que un niño de 10 años puede entender perfectamente si alguien se lo explica bien. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le explicó a un niño de tu familia la diferencia entre estos dos tipos de deuda? ¿Cuándo fue la última vez que en una conversación familiar se distinguió explícitamente
entre pedir prestado para algo que va a generar más valor y pedir prestado para algo que se va a consumir? Ese tipo de conversación, que podría parecer pesada o inapropiada para niños, es exactamente el tipo de conversación que, según todos los estudios sobre educación financiera temprana, tiene el mayor impacto en los comportamientos financieros futuros. No tienes que ser especialista en finanzas para tenerla. Solo necesitas el marco. Y eso es exactamente lo que estamos construyendo juntos hoy. La sexta enseñanza. Y con esta vamos a cerrar esta primera parte del análisis para luego entrar en detalle en cómo se enseñan todas estas cosas de forma práctica en la segunda parte. Es algo que Ray Dalio llama la comprensión de los ciclos. No en el sentido técnico de los ciclos de deuda o los ciclos económicos que él analiza para los mercados globales, sino en el sentido más elemental y más aplicable para la vida cotidiana. La comprensión de que la vida económica de las personas y de las familias no es lineal. Hay momentos de más y hay momentos de menos. Hay épocas de abundancia y hay épocas de escasez. Y la forma en que una persona se prepara durante los momentos de más determina casi completamente cómo va a vivir durante los momentos de menos. Este concepto, que suena obvio cuando se dice así, es en la práctica algo que la mayoría de los adultos latinoamericanos no ha incorporado de forma operativa en su comportamiento financiero. Según datos del Banco Central de Brasil, el 72% de los adultos con empleo formal no tiene ahorros suficientes para cubrir 3 meses de gastos básicos si perdiera su fuente de ingreso mañana. El 72%. En un contexto de empleo formal, que es el segmento con mayor estabilidad relativa, esto no es un problema de ingresos. Es un problema de marco mental. Es la ausencia de la comprensión, que debería instalarse antes de los 15 años, de que los ciclos son inevitables y que la única pregunta inteligente no es si va a venir un momento difícil, sino cuándo va a venir y qué tan preparado vas a estar cuando llegue. Sebastián llegó a los 28 años sin ningún colchón financiero. Cuando su empresa redujo personal y él perdió el trabajo, tuvo que endeudarse en 2 semanas para cubrir el alquiler. Esa deuda generó intereses. Los intereses se sumaron al siguiente mes, y el ciclo que ya conocemos se activó de nuevo. No porque Sebastián fuera imprevisor por naturaleza, sino porque nunca nadie le había enseñado que los ciclos son inevitables y que la preparación durante los momentos buenos no es paranoia ni pesimismo. Es la única actitud racional frente a una realidad documentada históricamente en todos los países y en todas las épocas. Tu hijo puede aprender matemáticas, historia, idiomas y tecnología, pero si no aprende cómo funciona el dinero, puede convertirse en un adulto preparado para trabajar y completamente indefenso para construir riqueza. Eso es lo que nadie quiere admitir. La escuela puede prepararlo para conseguir empleo, pero no necesariamente para dejar de depender de un empleo. Y si esa diferencia no se enseña en casa, muchas veces no se aprende nunca. Mira lo que dejé en el comentario fijado. Mateo, con el mismo salario que Sebastián, con las mismas responsabilidades, con el mismo nivel de vida, llegó a los 28 años con el equivalente a 6 meses de gastos básicos en un instrumento de liquidez. No porque ganara más, sino porque, desde los 12 años, había aprendido que los momentos buenos sirven para prepararse para los momentos difíciles. Cuando llegó su propio momento de crisis, 3 años después, Mateo no tuvo que endeudarse. Tuvo que usar sus reservas, sí, y eso incomodó. Pero no tuvo que ampliar el agujero para salir del hoyo. Pudo salir del hoyo sin hacerlo más profundo. Esa diferencia, aparentemente pequeña en el momento, según los análisis de movilidad económica del Banco Mundial, tiene consecuencias que se proyectan durante décadas en la trayectoria financiera de una persona. Estamos llegando al punto en que todo lo que hemos analizado en esta primera parte necesita una pregunta central.
La pregunta que conecta todo y que vamos a explorar en detalle en la segunda parte. ¿Cómo se enseña todo esto en la práctica? No en abstracto, no en teoría, no en conversaciones formales que los niños olvidan al día siguiente, sino en la vida real, en las situaciones cotidianas que todas las familias viven todos los días. Porque la diferencia entre Sebastián y Mateo no fue una clase magistral de economía. Fue una acumulación de conversaciones pequeñas, de momentos prácticos, de decisiones cotidianas explicadas en voz alta por un adulto que decidió que su hijo iba a entender cómo funciona el dinero antes de que el mundo le enseñara la versión dura y costosa de esa lección. Antes de que sigas a la segunda parte, quiero dejarte con un dato que resume todo lo que hemos visto hoy. La OCDE publicó en 2022 un estudio sobre el impacto de la educación financiera temprana en 15 países latinoamericanos. La conclusión central: los adultos que recibieron educación financiera práctica antes de los 15 años tienen, en promedio, un patrimonio neto 4 veces mayor a los 50 años que adultos con el mismo nivel de ingresos que no recibieron esa educación. 4 veces. Con el mismo ingreso. La única diferencia: lo que aprendieron sobre el dinero cuando eran niños. Si eso no es el argumento definitivo para que todos los padres que están viendo este video decidan empezar estas conversaciones hoy mismo, no sé qué puede serlo. En la segunda parte, vamos a entrar en los métodos concretos. Las conversaciones específicas. Los ejercicios prácticos que cualquier padre puede hacer con su hijo desde los 8 años. Las herramientas simples que Dalio y otros analistas de patrimonio identifican como las que más consistentemente producen adultos con buena relación con el dinero. Y vamos a hablar también de los errores más comunes que los padres bien intencionados cometen al intentar enseñar sobre finanzas. Los errores que sin querer refuerzan exactamente los patrones que están intentando evitar. El primer método práctico que Ray Dalio y los especialistas en psicología financiera identifican como el más efectivo para transmitir la diferencia entre activo y pasivo a niños entre 8 y 12 años es lo que se llama el ejercicio del sobre. Es extraordinariamente simple. Cuando un niño recibe dinero, ya sea por su cumpleaños, por una mesada, por algún pequeño trabajo que hizo, se divide ese dinero físicamente en 3 sobres. No virtualmente, no en una aplicación, no en conceptos abstractos. Físicamente, con billetes o monedas que el niño puede tocar. El primer sobre se llama gastar ahora. El segundo sobre se llama guardar para algo grande. El tercer sobre se llama dinero que trabaja. El nombre importa. No le llames ahorro al tercer sobre. Llámalo dinero que trabaja, porque esa denominación instala desde el principio la idea de que el dinero puede trabajar para ti, que no es solo algo que tú trabajas para conseguir, sino algo que, si se maneja bien, trabaja mientras tú duermes. Cada vez que el niño recibe dinero, una parte va a cada sobre. Los porcentajes no son lo más importante al principio. Lo que importa es el hábito de la división. Lo que importa es que el niño vea, de forma tangible y repetida, que el dinero tiene destinos diferentes y que esa división es una decisión activa, no una consecuencia de que sobre algo. Este ejercicio, documentado en estudios de desarrollo financiero infantil, publicados por la FGV, reduce en más del 50% la probabilidad de que ese niño llegue a los 30 años con el patrón de gastar todo lo que entra, porque ha internalizado desde temprano que la división es la norma, no la excepción. El segundo método práctico es llevar a los niños a hacer compras y hablar en voz alta sobre las decisiones de precio versus costo. Cuando estás en el supermercado con un niño de 10 años, en lugar de simplemente poner cosas en el carrito, di en voz alta lo que estás pensando. Mira, estos 2 productos hacen lo mismo, pero uno cuesta el doble. ¿Vale la pena pagar el doble por la marca conocida? ¿O podemos usar ese dinero para otra cosa?
No necesitas una respuesta correcta. Necesitas que el niño vea que hay un proceso de evaluación detrás de cada decisión de compra, que el dinero no se gasta automáticamente, que hay una pregunta que se hace antes. Esa pregunta, internalizada antes de los 15 años, según el análisis de comportamiento del consumidor publicado por el Banco Central de Brasil en 2023, tiene un impacto medible en los patrones de gasto en la adultez que supera en efectividad a cualquier curso de finanzas personales tomado en la vida adulta. El tercer método práctico es el que más incomoda a los padres porque rompe el tabú más arraigado de la cultura latinoamericana sobre el dinero. Hablar de los números reales de la familia con los hijos. No para asustar, no para cargar a los niños con preocupaciones de adultos, sino para que entiendan la estructura básica de la economía del hogar. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto va a gastos fijos? ¿Cuánto queda libre? ¿Qué decisiones se tomaron este mes? ¿Y por qué? Esta conversación, que debería ocurrir de forma adaptada a la edad del niño, desde los 10 años en adelante, produce algo que ningún libro de finanzas puede producir: la comprensión de que el dinero tiene límites reales, que las decisiones tienen consecuencias reales, y que administrar esas limitaciones con inteligencia no es una habilidad que se nace teniendo, sino una que se aprende y que se practica. Piensa en Rodrigo, un padre de 42 años, contador de profesión, que tomó la decisión cuando su hija Valentina tenía 11 años de incluirla en la conversación del presupuesto familiar del mes. No toda la conversación. No los detalles que un adulto puede manejar y un niño no, pero sí la estructura básica. Este mes entraron tanto. De esto va a gastos que no podemos cambiar. Esto es lo que nos queda. Y de lo que queda, vamos a decidir juntos cómo distribuirlo. Valentina no tenía el conocimiento técnico para contribuir, pero tenía la participación, tenía la visibilidad, tenía la comprensión de que el dinero del hogar es un recurso finito que se administra con criterio, no un flujo infinito que simplemente aparece y desaparece misteriosamente. 10 años después, Valentina tiene 21 años, está en la universidad, y según Rodrigo es la única entre sus amigos que lleva un presupuesto mensual personal, sin que nadie se lo haya pedido. Lo hace porque para ella es natural, porque lo vio hacerse en casa desde los 11 años, hasta que se volvió parte de su forma de ver el mundo. El cuarto método práctico tiene que ver con la enseñanza de los ciclos que analizamos en la primera parte, y es quizás el más poderoso de todos porque transforma algo abstracto, la inevitabilidad de los momentos difíciles, en algo concreto y manejable. Se llama el fondo de ciclo. Cuando llega un momento inesperadamente bueno, un dinero extra, un regalo, un ingreso adicional, en lugar de gastarlo porque llegó en un buen momento, se separa una parte específicamente etiquetada como para cuando venga el momento difícil. No como fondo de emergencia, que suena a miedo, como fondo de ciclo, que suena a sabiduría. La diferencia es más que semántica. Un niño que aprende que los ciclos son naturales y que los momentos buenos sirven para preparar los momentos difíciles, está aprendiendo, en términos muy simples, la misma lógica que Ray Dalio aplica en la gestión de carteras multimillonarias: la diversificación temporal, la preparación anticíclica, la comprensión de que la volatilidad no se evita, se gestiona. Ahora quiero hablarte de los errores, porque hay padres que ya intentan enseñar sobre finanzas a sus hijos, y sin querer están reforzando exactamente los patrones equivocados. El primero y más común es hablar del dinero como problema. Cuando un adulto dice, delante de un niño estamos sin plata, no alcanza, ¿cómo vamos a pagar esto?, está instalando en ese niño una asociación entre el dinero y la angustia que luego se convierte en evitación. El adulto que aprendió de niño que el dinero es motivo de angustia tiende a evitar pensar en él, a no mirar los extractos bancarios,
a no hacer presupuestos, porque la actividad en sí activa una incomodidad que viene de la infancia. Ese patrón de evitación, según estudios de psicología financiera citados por el Fondo Monetario Internacional, es uno de los factores más consistentemente asociados con el deterioro financiero progresivo en adultos de todos los niveles de ingreso. El segundo error es usar el dinero como herramienta de control emocional. Si te portas bien, te compro eso que quieres. Si sacas buenas notas, te doy plata. Si terminas la comida, te llevo al parque. Estos intercambios, que parecen motivadores, instalan en el niño una relación entre el dinero y la aprobación emocional que en la adultez se convierte en gasto compulsivo como respuesta a estados emocionales. El adulto que aprendió de niño que el dinero es la forma en que los demás expresan amor o aprobación tiende a gastar para sentirse amado, para sentirse aprobado por sí mismo, para gestionar emociones difíciles a través del consumo. Ese patrón, según datos del Serasa sobre perfil del endeudamiento en Brasil, está presente en más del 35% de los casos de endeudamiento crónico y no tiene origen en la falta de dinero, sino en la relación emocional con él. El tercer error, y este es quizás el más sutil y el más extendido en familias de clase trabajadora que quieren lo mejor para sus hijos, es proteger a los niños de toda conversación sobre dificultad financiera para que no sufran. La intención es hermosa. El resultado es desastroso. Un niño que llega a los 18 años sin haber visto nunca cómo un adulto de su confianza gestiona una dificultad financiera, sin haber visto nunca las decisiones difíciles que se toman cuando los recursos son limitados, llega a la vida adulta sin ningún modelo mental para gestionar sus propias dificultades. No sabe que se puede atravesar una crisis financiera sin que sea el fin del mundo. No sabe que hay decisiones concretas que se pueden tomar. No tiene referencia de un adulto que lo hizo y salió adelante. Y cuando llega su primera crisis real, que siempre llega, la magnitud psicológica con la que la vive es desproporcionada precisamente porque nadie nunca le enseñó que las dificultades son parte del ciclo, no una anomalía catastrófica. Antes de despedirme, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho nunca en un video de finanzas. Si llegaste hasta aquí, si dedicaste este tiempo a escuchar, a pensar, a conectar estas ideas con tu propia historia, con los niños de tu vida, con las conversaciones que tuviste o que no tuviste, ya eres diferente a quien eras cuando empezó este video. No porque yo haya dicho algo extraordinario, sino porque tú decidiste prestar atención. Y esa decisión, en sí misma, es exactamente el tipo de acto que define la diferencia entre Sebastián y Mateo. Es la decisión de alguien que cree que puede entender, que cree que puede cambiar, que cree que la información importa y que actuar sobre ella vale el esfuerzo. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes y que elegiste compartir con este canal. Gracias por cada comentario que dejas, porque me ayuda a entender qué contenido realmente le llega a la gente. Gracias por cada like, por cada vez que compartes un video con alguien que crees que lo necesita. Cada una de esas acciones construye una comunidad de personas que creen que la educación financiera no debería ser privilegio de quienes tienen acceso a escuelas de negocios o asesores privados. Debería ser accesible para cualquier padre, en cualquier ciudad, con cualquier nivel de ingreso, que quiera darle a su hijo las herramientas para vivir con más libertad. Y la lección final de todo lo que vimos hoy es esta. La riqueza real no se mide en lo que acumulas para ti. Se mide en lo que transmites a quienes vienen después de ti. Un padre que le enseña a su hijo a relacionarse bien con el dinero no está solo mejorando las finanzas de ese hijo, está interrumpiendo un ciclo de escasez que quizás lleva generaciones repitiéndose en esa familia. Está plantando una semilla que va a dar frutos no solo en la vida de ese niño, sino en la vida de los hijos de ese niño
y en la vida de los hijos de esos hijos. Eso es legado real. No el dinero que dejas cuando te vas, sino la sabiduría que dejas mientras estás. La conversación que tuviste un martes normal en la cocina, mientras la familia cenaba, sobre por qué es mejor guardar antes de gastar. Esa conversación, aparentemente pequeña, aparentemente ordinaria, puede cambiar la trayectoria financiera de generaciones enteras, y tú puedes tenerla. Hoy, esta noche, mañana en el desayuno. No necesitas prepararte más, necesitas empezar.